Gracias, don David. Buenos días, hermanos. Buenos días, donde quiera que se encuentren. Hemos estado aquí con bastante frío. Saludos para todos de este lluvioso Chile y frío además. Esta semana hemos tenido bastante frío, bastante lluvia. Y bueno, desde aquí les mando saludos a la Iglesia de Dios en este cuarto sábado que esperamos y que estamos contando para Pentecostés, como dijo nuestro hermano en la oración. Y bueno, y como buenos seguidores cristianos, seguidores del sábado, venimos todos en este día a repasar, a profundizar algunos tópicos de alguna manera, la verdad de Dios, ¿verdad? Tópicos que son relevantes, por supuesto, para nuestro desarrollo, nuestra comprensión en la vida misma y que, por supuesto, forma parte de nuestra preparación para pertenecer, como sabemos y lo que queremos, pertenecer a la familia de Dios en el futuro. Como hemos visto, vivimos en tiempos difíciles cada día y en este mundo cada día hay más confusión en muchos aspectos y la Iglesia de Dios debe estar apercibida en muchos aspectos y debemos en este día renovar el estudio que tenemos de la palabra de Dios. Hoy, por supuesto, es el tiempo indicado para hacerlo y con los años hemos aprendido que el estudio de la Biblia, la palabra de Dios, es el mejor medio por el cual cada uno de nosotros se renueva diariamente. Nos da las fuerzas para continuar en los caminos de Dios y por sobre todo nos da respuestas, hermanos, a preguntas, a situaciones que son difíciles de responder en este mundo actual que todo lo tergiversa. Sabemos que este mundo está caótico, está bélico, mundo actual que hoy vivimos todos nosotros, los llamados de la Iglesia de Dios. A propósito de bélico, se nos viene otro conflicto, de acuerdo a las noticias, entre China y Taiwán, aparte de la que tenemos ya de Ucrania con Rusia, a la que tenemos con Israel y la Franja de Gaza. Y así parece que suma y sigue. Tenemos que estar atentos. Veamos, por favor, para comenzar, en 2 de Corintios, carta de Pablo, un apóstol llamado de forma muy especial por Dios. Y hoy, bueno, con el cual nos identificamos también en muchos aspectos con él. 2 Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Con este mundo actual que vivimos, nos sentimos cansados, hermanos, de repente. Tal vez cansados de seguir el sendero estrecho.
Bueno, acá el apóstol nos da a entender que nuestra renovación está en la santa palabra de Dios y acudimos en este día sábado para renovar nuestra esperanza, fortalecernos en su santa palabra, por el oír. Por lo cual vamos agregando un granito más en pavimentar nuestros caminos hacia Dios y hacernos fuertes contra los embates de este enemigo que todos tenemos. Disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, en refrescar algunas de las tantas maravillosas verdades que tiene la palabra de Dios, que hemos ido descubriendo con el tiempo, ¿verdad? Como hemos aprendido, hermanos, a través de nuestro ministro Jim Mortensen, que todos aquellos que sigan un estilo de vida o una forma cristiana, de acuerdo a lo que dice la Santa Palabra, tendrán que enfrentar ciertos enemigos. El Dios de este mundo utiliza sutilmente un armamento no convencional, a propósito de los rumores de guerra. ¿Y para qué lo utiliza? Para desanimarnos, principalmente en nuestra lucha por vencer el pecado y desarrollar el carácter santo, el carácter de Jesucristo. El enemigo trabaja con su séquito de seguidores, los llamados ángeles caídos, aquella tercera parte que habla la Biblia, y están metidos por todas partes, pues hermano. Y no solamente se meten con un cristiano que estudia, que se ejercita, que aprende, que se esfuerza, sino que lo hace con todos los habitantes de este planeta. El enemigo, como sabemos, trabaja y debemos tener mucho ojo, tenerlos muy abiertos, hermano. Pero como también hemos aprendido, no estamos solos, tenemos el Santo Espíritu entregado por Jesucristo, por lo cual estamos contando para ello, estamos en el cuarto sábado, para recordar aquello que Jesucristo prometió y dejó en este planeta. Nuestro ayudador, hermanos. Y debemos dejarnos guiar por él. El enemigo se empeña en poner cuñas, trabas, problemas, que si le permitimos o lo dejamos que se meta, apagarán ese espíritu de Dios en nosotros. Dios nos pide que debemos luchar contra aquello y que podamos derrotar todos aquellos pensamientos inoculados o transmitidos por este ser, que hacen que nos debilitemos en nuestro camino hacia Dios. Lo maravilloso es que Dios nos advierte y nos da pautas, hermanos, en su santa palabra, para combatir aquellas cosas. Veamos por favor en Romanos, hoy día vamos a visitar varias escrituras de Pablo. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos demuestra que
todo lo escrito ha quedado para nosotros, como legado, ¿verdad? Para ejemplo útil, para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir, como lo indica 2 de Timoteo 3:16. Y además para adiestrarnos, hermanos, a los santos llamados de estos tiempos que estudian su santa palabra. Asimismo, este apóstol Pablo nos muestra que la vida cristiana será esforzada, pero que vale la pena vivirla, hermanos, con paciencia y esperanza. ¿Por qué? Porque hay un galardón. Veamos, por favor, en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6. No, está en segundo de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6, dije, verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si bien se lo dice a Timoteo, también nos lo dice a nosotros. Nos alienta el apóstol a seguir caminando hacia ese futuro que nos espera, considerando que hemos sido llamados por el Padre, ¿verdad? Veamos también en segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3. 2:3 de Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No tenemos guerra física contra nadie, es una guerra espiritual y nuestro camino es agradar al Padre. Estudiamos para esto y debemos considerarlo. Somos, de cierta manera, soldados que se preparan en este camino. Veamos, por favor, también en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 13 en adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En este último versículo nos muestra cómo será el milenio, obedientes perfectos. Y hoy estudiamos para ser perfectos a los ojos de Dios, ¿verdad? Nos adiestramos. Y esta mañana quiero enfocar en este pequeño estudio, me quiero enfocar en 3 grandes enemigos que tenemos los cristianos que guardan el sábado. Los enemigos que tienen aquellos que guardan su camino de perfección, lo
tratan de llevar lo mejor posible en esta guerra diaria que todos vivimos cada día, ¿verdad? Y como dice el dicho popular, es una guerra que lo viven todos, desde capitán a paje. Nadie se escapa, hermanos. Ninguno. No se escapan miembros de la Iglesia de Dios que tengan muchos años de militancia, ni ministros. Nadie, hermanos, se escapa de aquello. El que así lo entienda está, pienso yo, humildemente, que está en el camino correcto. Ninguno debe sentirse superior, dado que todos estamos bajo el mismo acecho. Lo importante es reconocerlo, hermano. Reconocer al enemigo, de cómo se viste. Y bien, el primer enemigo común en la guerra diaria es la llamada naturaleza humana, aquella que se modificó en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por desobediencia. Recordemos que en el principio no era así. Y hoy la vemos en todos lados, a diestra y siniestra, muy bien instalada en todas las cosas, en todo lugar, disfrazada en este mundo subyugado y de rodillas ante el otro Dios. Isaías 5:20 es muy clarísimo respecto de aquello. Pero veamos por favor en Gálatas. En Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta naturaleza de deseos desordenados que se practica por todos lados y que racionaliza y normaliza hábilmente con leyes y muchas otras cosas todo tipo de cosas contrarias a Dios, acomodando el pensamiento, ¿verdad? Aquellos pensamientos que producen impulsos engañosos y degradantes, vanidades, lo vemos mucho en celulares, las vanidades, cómo se exalzan. En fin, es algo que la Iglesia de Dios debe poner atención. Siempre. Nadie está ajeno a poder caer en ello. Somos tentados a pecar, violar la ley espiritual de Dios, la cual nos aísla, nos aleja del camino, ¿verdad? Son nuestras propias concupiscencias que nos alejan de Dios, como lo indica muy bien Santiago 1:14. El segundo enemigo en la guerra diaria, que se describe muy bien en Primera de Juan. Veamos por favor Primera de Juan.
Primera de Juan, capítulo 2, del 15 en adelante. Segundo enemigo, dijimos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué habla Juan aquí? Juan habla de este sistema en el cual vivimos todos, sistema mundano, que nos rodea con sus maquinaciones, sus maneras, sus intrincadas formas de obtener este cosmos creado para producir dinero y caer en manos del glamour, el estatus, donde según lo que tienes, serás ubicado dentro de la sociedad. Ponga atención a esto, la Iglesia de Dios. No caigamos en esto, en el glamour. Miembros de primera y segunda categoría. No, hermanos, eso no es de Dios. La sociedad que básicamente se ha construido y motivado por vanidad, la avaricia, el obtener, en fin, muchas cosas. Conocemos que el engaño es grande a nivel mundial, como lo indica Apocalipsis 12:9. Este dragón ha hecho y hace hoy mucho engaño de los ciegos de este planeta. Los caminos de este mundo constantemente bombardean a los cristianos, a los que seducen, a los que se dejan seducir de una u otra forma. ¿Para qué? Para alejarnos del camino de Dios. Veamos por favor en Apocalipsis 18. Espero no demorarme tanto, hermanos, como siempre. Apocalipsis 18, verso 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ha llegado hasta el cielo, hermano. Indudablemente no significa que debemos irnos a un lugar despoblado y ser prácticamente individuos que se alejan de todo lo civilizado, ¿verdad? Cosa que también el enemigo ha manipulado y se ha metido en mentes de algunos afiebrados. Personas de muy buen nivel socioeconómico, generalmente, que han hecho sectas y se han ido a lugares apartados. Aquí en Chile hemos tenido varios ejemplos que han hecho unas barbaridades increíbles, hermano. Porque este ser, en estas mentes afiebradas, como dije, todo lo ha manipulado. Y eso es lo que quiere Dios, alejarnos a un lugar apartado. Veamos, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesucristo en oración al Padre? Veamos por favor en Juan capítulo 17 de Juan. Capítulo 17 de Juan, verso 15 en adelante, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oración de Jesús, nuestro hermano mayor, al que le pedimos en su nombre a Dios. El Dios hecho hombres, hermano. Nos espera, no espera, no espera que sus seguidores se trasladan a la montaña o a algún lugar remoto para escapar de las distracciones del mundo. Lo que espera Dios es esfuerzo, hermano. Y captar lo bueno de lo malo, diferenciarlo, aprender a discernir aquello que este mundo disfraza. Abstenerse de los caminos de este mundo que es guiado por su Dios. Y guardarse, cuidarse de lo que se define como pecado. Y bueno, llegamos al tercer enemigo que quise mostrar esta mañana, enemigo común en la guerra diaria, y que sin duda está presente en todos los anteriores que les comenté, en este tercer enemigo, este maestro del engaño. Veamos por favor en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 en adelante. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Alrededor. Eso es cercano o lejano. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos la gracia de Dios de poder comunicarnos, hermanos, por estos medios físicos, electrónicos, comunicarnos con ustedes, nosotros, tener una interacción de cierta manera, y estoy seguro que todos de alguna manera en sus países tienen esta lucha diaria contra estos enemigos. Este enemigo detecta a todos aquellos que han descubierto por medio del llamado del Padre la verdad de Él, que se interesan en esto, se cuestionan. Y ahí anda revoloteando alrededor con su séquito que le sigue. Eso es seguro, hermano. Pero aquí tenemos el antídoto. Veamos por favor en Santiago. Páginas más atrás, Santiago, capítulo 4. Verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Este Satanás ha inspirado toda clase de conspiraciones en contra de Dios, transformando la naturaleza y el potencial humano
que todos tenemos y engañando al mundo entero, ¿verdad? Está en cada uno de nosotros, hermanos, pelear la buena batalla, doblegar esta naturaleza que nos arrastra a situaciones indeseables, esta naturaleza satánica que podríamos decir, que nos arrastra a cosas contrarias a las cosas de Dios. Pablo describe muy bien este estado de ánimo que se apodera de las personas. Veamos, volvamos a Romanos capítulo 8 de Romanos, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos, hermanos, el Espíritu Santo, el que vamos a recordar su venida. Estamos en el cuarto sábado. Es nuestro ayudador, que lo hemos recibido, que fue enviado por el Padre en nombre de Jesucristo, como lo indica Juan 14:26. Si lo tenemos activo en nosotros, sin oposición, sin flojera, tenemos el poder, hermanos, de resistir las actitudes egocéntricas que tenemos muchas veces actitudes como las vanidades, actitudes de amargura, actitudes de odio, de resentimiento y todo lo que leímos en Gálatas 5 recién respecto de las obras de la carne. Entendemos nosotros que el enemigo no tiene poder para obligar a nadie, hermanos. Pero si encuentra a alguno desprevenido, adormecido, téngalo por seguro, hermano, que usted hará cosas en contra de Dios. Y lo peor, que no se va a dar cuenta. El mundo así se encuentra hoy, hermano, desprevenido, yendo a la deriva. Y es el mejor caldo de cultivo que pueda tener este ser, los enemigos nuestros. Si bien nuestra conversión, que está en proceso hoy en día para ser perfectos, no nos desconecta con la longitud de onda de Satanás, como decía muy bien el señor Armstrong, este ser continuará transmitiendo actitudes de su propia naturaleza para revertir todo lo que se haya ganado. ¿Para qué? Para que todo se vaya por la borda y el pobre cristiano que somos nosotros nos sintamos unos miserables, ¿verdad? ¿Con qué? Con metiéndonos pensamientos nefastos en nuestra cabeza. Debemos estar con la guardia activa, ¿verdad? Contra este ser que acecha, luchando batallas diarias contra aquellos sutiles impulsos de esta naturaleza modificada y permanecer fieles al camino de Dios. Recordemos que debemos ser imitadores
de Jesucristo. Debemos imitarle. Yo me lo repito, ¿cómo lo imito? Quiero imitarle de mejor manera. ¿Por qué? Porque Cristo venció al diablo y sus artimañas. Recordemos que en el desierto, ¿cómo lo atacó? Lo llevaba de aquí para allá. Pero con la palabra de Dios, Jesucristo venció estos engaños. Respondió a las tentaciones de este ser, citando escrituras apropiadas a cada situación. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros. Aprender de aquí. Veamos por favor en Efesios. Veamos por favor en Efesios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, yo creo en esto. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nosotros, los hermanos, los unos por los otros. Conocemos que el yelmo corresponde a ese casco que debemos colocarnos todos para esa longitud de onda que tiene el enemigo y que no nos pueda alcanzar. ¿Y a qué corresponde eso? Corresponde al conocimiento, hermanos, que hemos ido adquiriendo con el estudio de este libro. Aprender a captar por dónde nos ataca este ser invisible, hermanos. Teniendo claro este conocimiento, seguro seremos dignos hijos en la nueva tierra, junto a Jesucristo y el Padre de todos nosotros. Para ser una familia llena de gozo, usemos la espada. Pidamos en oración al Padre que oración de los unos por los otros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros del camino, que ninguno claudique, ni se agobie en este peregrinar que todos tenemos. Y no dejemos de velar en todo tiempo, hermano. Esta es la mejor manera o estrategia de vencer a los enemigos invisibles que todos tenemos. Así como leímos en Santiago 4:7, hagamos que Satanás huya de nosotros.